Capítulo 6. El Eros negro. El estruendo nos siguió un buen trecho por los amplios y laberínticos pasillos de espejos, pero poco a poco se fue reduciendo, y cuando entramos en el pequeño salón verde manzana, apenas se oía como un enjambre de abejas asustadas. El sol ya había desaparecido. Un crepúsculo gris plateado, teñido del resplandor rosado del recuerdo, se asomaba al interior del salón por el gran ventanal, ante el cual, en el cuidado parque, se aburrían los árboles recortados para darles una forma redondeada, pero todavía con la desnudez del invierno. Corina estaba sentada con las rodillas encogidas sobre el sofá de respaldo curvado, con un bloc de dibujo y un carboncillo en la mano. El pequeño Christian yacía boca abajo sobre la alfombra y contemplaba los dibujos de colores de un enorme libro. El gobelino que colgaba por encima del asiento de Corina representaba a la delgada cazadora Diana, acompañada de su séquito. Cuando entramos, los dos niños levantaron la mirada con regocijo, y la reserva temerosa, propia de las personas jóvenes, solo brilló en sus ojos después, cuando descubrieron mi presencia detrás de Peloc. Me resulta difícil evocar aquel momento en que vi a Corina por primera vez. Esta expresión tampoco se corresponde con la verdad. Cada uno de sus rasgos, las angulosas e inquietantes curvas de su menudo cuerpo de adolescente, la torpe pero provocativa y perversa gracia de sus movimientos, actuaron sobre mí con la conmoción del conocimiento, como si una inmensa, aunque inconsciente sensación de carencia hubiera hallado por fin su razón de ser. Hasta entonces, durante todos mis viajes al infierno, vividos de forma consciente, el amor no había significado mucho para mí. El episodio con Charlotte Bruggendorf, que sin satisfacción alguna acabó causándome repugnancia, me había convencido por completo de la necesidad de mantenerme alejado de los brazos astrales de la sensualidad. Siempre había sido un lobo solitario, exiliado, solo y sin compañeros, un ser que vagaba como un alma en pena, sumido en su trascendente ambición y más tarde en su pecaminoso secreto. Mi afanosa carrera por conseguir el elixir y más adelante mis fracasados intentos de encontrar una escapatoria habían gastado y consumido mis fuerzas, que no me alcanzaban para el juego amoroso con las mujeres. Este campo dormía latente en mí. Ese enajenado autosacrificio que lleva a entregarse por completo a otro ser me era desconocido, así como los celos torturadores, la sumisión llena de autodesprecio, el servilismo, la pasión, que se asemeja al odio, el desgarramiento propio del otro, desequilibrado y parecido a la ira, la lucha desesperada por la unión con un ser, que aun siendo horrendo y distinto de forma incomprensible, es sin embargo irreemplazable y de una importancia vital. No conocía el rostro con millones de facetas de la ternura, los fuegos de artificio del anhelo narcótico que protege a las personas de un modo febril y estremecedor o que las desgarra con un dolor insoportable. Todo esto yo no lo había experimentado hasta que por fin encontré a Corina, instrumento funesto, bello, inconscientemente hermoso, irresponsable, engañoso, corrompido e ingenuo del tenebroso Eros. Cuando se incorporó sobre el canapé y me sonrió con timidez, pero en cierto modo también con picardía, barrió mi interior una tormenta de violenta conmoción. Me sentí como un joven necio, aunque ella todavía estaba bastante poco desarrollada y parecía un encantador muchacho malayo de miembros alargados, caderas estrechas, hombros anchos y una terciopelada piel tostada. El oscuro y abundante cabello, atado con una cinta verde, rodeaba en gruesos y brillantes rizos su delgada cara, que poseía un extraño atractivo. Bajo las finas y arqueadas cejas orientales brillaban un par de ojos de corte oblicuo, verdosos y brillantes bajo la sedosa sombra de las pestañas. Su expresión era de una indecible ternura, de un dulce resplandor, reclamando placer, y actuaba sobre aquel sobre quien caía su mirada como un contacto que estremecía. Los pómulos sobresalían un poco, su nariz era corta, pero se alzaba con atrevimiento y estaba cincelada como una joya. Su boca llena y roja se torcía un poco hacia abajo cuando miraba con seriedad, y otorgaba a su rostro una expresión entre dolorosa y dulce.
Cuando se reía, resplandecían sus dientes de animal de presa, blancos como la nieve, afilados, y su expresión se transfiguraba, se volvía burlona y provocativamente desvergonzada. Entre esta salvaje risa de perdita y la conmovedora máscara trágica con las comisuras de los labios hacia abajo, disponía también de una sonrisa infantil, dulce y atractiva, cuando las sombras aniñadas de sus hoyuelos se deslizaban sobre su rostro. Y Corina tenía aún un gran número de rostros diferentes, tantos como la misma y seductora naturaleza que empuja a todas las criaturas a emparejarse. Y qué hambrienta estaba, qué desesperadamente hambrienta de amor, de innumerables e inagotables abrazos y de todos aquellos pequeños juegos que esto comporta. Qué espantosa capacidad para aprender y qué riqueza de ideas tenía, inconsciente y sin asustarse de nada. No conocía ni barreras ni límites, y ni la menor sombra de un sentimiento de culpa cayó nunca sobre su alma. Jugaba y disfrutaba. A ella le daba lo mismo en quién encendía la llama del fuego, y qué encendida pasión, qué aflicciones, qué desgracia provocaba. En esta insensibilidad sensual, en su risa despreocupada y provocativa que acallaba cualquier caos, había algo horripilante que ya no era humano. Así son las ninfas, que se ríen con disimulo de los sensuales bosques fantásticos del nivel astral, los demonios susurrantes de las ninfómanas terrenales, que arrojan suciedad sobre la delicada y blanca figura de la madre Isis y sobre sus discípulas terrenales, las mujeres luchadoras y fieles, aquella madre eterna y nodriza de los hombres, de quienes son compañeras y con quienes comparten todo sufrimiento. Son ellas las que ayudan al lascivo a alcanzar su ruidoso triunfo, ya que son dueñas de una llave terrible y no están sometidas o comprometidas a ninguna ética, a ninguna compasión, a ningún escrúpulo. Están sola y exclusivamente al servicio del placer impersonal, pero nunca del ser humano. Sin embargo, ellas son, sin quererlo y sin proponérselo, sus maestras, en todo aquello que ocasiona el mayor placer y el infinito sufrimiento. Así que Corina se convirtió en mi maestra. Durante un tiempo, ni siquiera registré la existencia de Christian. Desde el momento en que conocí a Corina, las cosas y las personas que la rodeaban solo constituyeron un nebuloso torbellino de sombras irrelevantes durante largos meses, hasta que las brutales y profundas emociones me devolvieron la facultad plástica de ver. Más adelante me fijé en Christian, un muchacho precoz con rostro sombrío, y pensé que su madre debió llevarlo en su seno cuando recibió el terrible golpe que supuso para ella la pérdida de su esposo. Todavía buscaba con rapidez las palabras en mi mente, aterradoramente vacía, cuando en Corina la alegre excitación causada por la aparición del hombre ya había borrado la primera reacción de timidez. Más adelante me confesó que se había enamorado de mí al instante, y en aquel entonces me sentí extasiado, lleno de un estúpido y fatuo entusiasmo. Todavía no sabía con qué perfección y sinceridad podía ella sentir ese anhelo, aunque solo durante un breve espacio de tiempo y siempre ante alguien diferente. Cuando reflexiono sobre sus posteriores aventuras, debo reconocer que permaneció conmigo durante un tiempo sorprendentemente largo, y que incluso, después de sus diferentes pasos en falsos una y otra vez, volvía a mí. Yo significaba para ella más que aquellos hombres a los que en general arruinaba, pero por supuesto, esto no me proporcionaba ningún consuelo. Fue Corina la que se dirigió a mí primero, con un encanto tímido, aunque curioso y estimulante. «Vos sois Monsieur de la Tourcelle, ¿no es cierto?» Mudo, hice una reverencia y tomé la delgada y delicada mano que me alargaba. Corina se rió. «A la pobre Jeanne le ha costado mucho trabajo haceros aparecer por aquí. La descripción de su sueño encaja con toda exactitud con vos. Un hombre alto, joven y pálido, de rasgos románticos». Su voz sonaba burlona e incitante. «Mademoiselle quiere adularme diciéndome que ya se ha mencionado aquí mi insignificante persona». Corina me guiñó un ojo como una conspiradora. «Sentía una enorme curiosidad por conoceros», exclamó con un atolondramiento infantil. El corazón me latía tan deprisa que casi me fallaba la voz.
¿Por qué? El doctor Pelloc nos ha contado maravillas de vos. ¿Pardon? Siempre fue la propia mademoiselle quien me animó a hacerlo, interrumpió Pelloc confuso. Pero yo habría podido abrazarlo por haber despertado el interés de Corina por mí. Corina inclinó la cabeza hacia un lado y levantó la vista hacia mí con la calculada intención de gustarme. ¿Verdad que vais a enseñarme esa hermosa casa antigua, vuestros libros, vuestro criado y todo?, dijo con voz cantarina y suplicante. El arco de su cuerpo se inclinó hacia mí como el de un gato zalamero. Le aseguré, tartamudeando, que toda mi casa estaba a su disposición y que me sentía afortunado si me visitaba acompañada de su madre y de Jan. Cuando alargué la mano hacia el dibujo que estaba haciendo en el momento en que entramos, ocultó la hoja detrás de su espalda. «No, mejor que no. Es muy chapucero y además...» Pero entonces sacó de pronto el dibujo y me lo mostró. Era el dibujo infantil de una mujer desnuda con grandes pechos, que yacía en su cama sin taparse, y sobre la que un hombre alto con cara de caballo se inclinaba. «¿Los reconocéis?», preguntó. Cuando pensativo sacudí la cabeza, escribió con grandes garabatos los nombres en el dibujo: Jan y Cortey. Y luego soltó una carcajada maligna y fáunica y bailó alrededor de la mesa. Mi encuentro con Corina agitó en mí el mismo torbellino que en cualquier otro necio enamorado. Cavilando, dubitativo y esperanzado, contemplaba en el espejo la figura alta de Luis de la Tourcelle, el rostro pálido que había heredado de mi padre. Pero en ese envoltorio físico se ocultaba también la sensualidad de Sophie Petillon. Desde hacía siglos, mi cuerpo era una sombra hostil difuminada que pasaba con rapidez sobre la brillante superficie de diferentes espejos. Mi conciencia solo se dedicaba a contemplar con intensidad mi cámara de torturas interior, hasta que descubrí el cuerpo de la Tourcelle como el instrumento del entusiasmo lleno de sentimiento, del vanidoso deseo de gustar y de los placeres cada vez mayores hasta alcanzar el dolor. Me hice traer trajes a la moda. Mi peluca me fue suministrada por el peluquero de la corte. Compré un nuevo y elegante carruaje y caballos árabes de pura sangre y tomé clases de equitación. De esta manera pasaron algunas semanas. Durante este tiempo, entre Corina y yo, a pesar de que solo nos habíamos visto de forma fugaz y durante poco tiempo, el tejido mágico de la sensualidad se fue haciendo cada vez más denso. En secreto, le enviaba poemas y flores, y ella me saludaba desde detrás de las cortinas, cuando yo me paseaba durante horas bajo su ventana. Por fin, tras una larga reflexión, la Marquise d'Anjou, o mejor dicho Jan, decidió visitarme. No me resultó difícil arreglar las cosas para que trajeran consigo también a Corina. Sabía que si los sentimientos de Corina se inclinaban hacia mí, solo debía asegurarme la ayuda de Jan con regalos, dinero y adulaciones, para que nos soñara simple y llanamente en el estado del matrimonio. Era un notable día a fines de abril, un miércoles por la tarde, lleno de fragmentos de melodías, inquietos, agitados y febriles. Las nubes cruzaban el cielo a gran velocidad, unas nubes que parecían de algodón y que arrastraban al sol a una extraña y caprichosa danza de los velos, llena de sombras oscuras y luz primaveral. El viento levantaba el polvo y el lejano aroma de las flores, pero también traía consigo un soplo glacial. También en mis habitaciones engalanadas, dispuestas para una abundante comida, bailaba el sol clavando sus flechas de oro brillante en los jarrones llenos de rosas encendidas de largo tallo, que había comprado por una fortuna en un comercio. Maurice lo preparó todo con relajada puntualidad, mientras dirigía al personal auxiliar con no disimulado disgusto. La Marquise d'Anjou llegó con sus hijos y con Jean Giraud alrededor de las 6 en un carruaje azul oscuro, grande y elegante, sobre cuya portezuela, con adornos dorados, resplandecía el escudo de los Anjou, y cuyo interior estaba tapizado con un grueso brocado de color verde reseda. La Marquise d'Anjou llevaba de la mano a su hijo pequeño, con el rostro serio y precoz, y se disculpó por haberlo traído. Christian había llorado y pataleado porque quería venir a toda costa.
Yo la tranquilicé, diciéndole que me alegraba mucho y que no había esperado otra cosa. Sí, yo me alegraba infinito por todo, como un beodo o como un loco, con tal de que brillara cerca de mí la menuda y preciosa cabeza de cobra cincelada de Corina. La mirada terciopelada, anhelante, de sus ojos almendrados se sumergió en mi mirada y me sonrió con su pálida sonrisa llena de hoyuelos, que en ese momento la convirtió por arte de magia en una criatura semejante a los ángeles. Su cuerpo delgado y flexible se cimbreaba lleno de gracia dentro del señorial vestido de terciopelo rojo adornado con encajes antiguos. En el cáliz de lirio dorado que llevaba sobre el pecho brillaba el resplandor de una perla auténtica. Desde el gracioso sombrero que daba sombra a sus ojos, una pluma roja, dibujando un alto arco, caía sobre sus hombros. Me pareció tan hermosa, tan misteriosa, tan inalcanzable, y yo la deseaba tanto, que un temblor interior me hizo estremecer. Apenas podía controlar mis dedos mientras me inclinaba sobre las manos de las damas. Cuando mis ardientes labios rozaron la muñeca de Corina, vi cómo su brazo desnudo se cubría de una ligera piel de gallina. El doctor Pelloch, el querido y amistoso doctor Pelloch, me ayudó a salir de esta situación imposible. Se había librado con esfuerzo de sus miles de obligaciones para estar presente en este recibimiento. Conocía los sentimientos que yo alimentaba por Corina y también mis intenciones de matrimonio, que quería hacer realidad tan pronto como fuera posible. En mi locura, me preocupaba bien poco de sus palabras murmuradas, de sus indirectas advertencias y de sus tímidas insinuaciones con las que intentaba comunicarme sus reparos. Por nada del mundo hubiera pretendido inmiscuirse en mis asuntos. Lo único que quería era rogarme que reflexionara de forma madura antes de dar ese importante paso, y sobre todo que, con mi capacidad de observación, que él conocía bien, contemplara con detenimiento el objeto de mis sentimientos. Nunca estaba de más, decía, mientras elegía con cuidado sus palabras, que antes de la boda el enamorado conociera algo mejor a su pareja. Las cualidades de una persona en sí misma podían ser extraordinarias, pero sin embargo poco adecuadas para adaptarse a otro carácter. La atracción sexual no significa nada, es pasajera. Sus palabras me resbalaban como el agua sobre el cuerpo empapado en aceite. Su inusual insistencia con la que intentaba, aunque de forma muy prudente, apartar mis pensamientos de Corina, acabó por irritarme. Pero, por el amor de Dios, doctor, ¿qué tenéis que objetar contra Corina? Es una joven dama, elegante y bien educada, y ningún niño podría ser más inocente e inexperto que ella. Estallé. ¿Y eso lo decís vos, monsieur? Me miró con una sonrisa resignada. Conozco a Corina desde hace tiempo, y mi inclinación por ella es diferente a la vuestra. Podría decir que la conozco y la compadezco, y todavía hoy quisiera prevenirla contra una sola cosa. Contra sí misma. Y para seros del todo franco, como corresponde a nuestra amistad, a vos querría preveniros contra ella, contra esta niña que hoy todavía es inexperta e inocente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Acordaos de lo que os dije de ella la primera vez. Os prometo que esta será la última vez que hablemos de ella en este sentido. No voy a inquietaros nunca más, pero me siento obligado ante mí mismo a abriros los ojos ante el peligro y la desdicha que la posesión de Corina significaría. Corina es la aventura excitante, el placer de un momento, el deleite responsable en persona. Siempre será solo fiel al momento y a sí misma. Los deseos de Corina son como mariposas de un día, que mueren y sin interrupción nacen otras nuevas. Todos sus juguetes, sus pensamientos, sus movimientos, su capacidad de entusiasmarse reflejan esa llama caprichosa, un fuego que hace arder a cualquiera y luego se apaga para volver a encenderse de nuevo en algún otro lugar. Corina es hoy todavía una niña, pero su atractivo cuerpo, inusual y peligroso, oculta cierto elemento primitivo, espectral y de perversión inconsciente, satánico, que agita la corrupción y la tragedia a su alrededor. Quien caiga en ese torbellino del infierno, que arrastra a cualquiera hacia abajo, se verá perjudicado en el cuerpo y en el alma,
o será destruido, mientras que ella misma, ese torbellino eternamente hambriento, impotente y cada vez más oscuro, seguirá funcionando inconmovible e irresponsable, mientras no lo detenga algún cataclismo. Las palabras de Belloc ejercieron un extraño efecto en mí. Era como si hubieran atizado con un fuelle el fuego que ardía en mí. Sus oscuras insinuaciones se convirtieron en mis sentidos, en dulces y placenteros acicates. «La amo», repetí con tozudez, y aunque supiera que por su causa mañana iba a ser empalado, la amaría a pesar de todo. «Corina os ha convertido en un poeta. Estáis en llamas, como el profeta Jeremías. Quizás habla el Señor por vuestra boca, pero quizás también alguna otra cosa que vos habéis desterrado de vuestro cuerpo y mandado al infierno. Es posible que ya esté bordeando el oscuro seno de este torbellino. Quizás será mi muerte si el torbellino me devora. Pero debo hundirme en él, debo atravesarlo. No hay vuelta atrás. En cuanto vi a Corina por primera vez, supe que no podía huir de mi destino». Nos miramos perplejos. Ambos pensamos en el sueño de Jan, en el que ambas damas, con la capucha de seda, habían pronunciado las mismas palabras. Pero ¿qué tenía que ver la etérea Marietta con Corina? ¿Qué espejismo o qué profundo misterio había convertido en idénticas ambas figuras en aquel mensaje que me había llegado? Belloc, preocupado y confuso, desvió la mirada hacia un lado. Luego, al cabo de un rato, eligiendo las palabras, dijo en voz baja: «Claro, visto así, todo es distinto. Pero entonces, la verdad es que no puedo hacer otro papel que el de ayudarte. Si aceptáis mis servicios, si vos permitís que esté a vuestra disposición con todas mis fuerzas, en el supuesto que...». Yo lo tranquilicé diciéndole que contaría con él. Le agradecí su consejo y le rogué que me perdonara si no lo seguía. La luz de grandes velas, asentadas en candelabros de plata, se reflejaba en los bruñidos espejos del salón. El inquieto temblor de las vivas llamas se reflejaba en los ojos de Corina, en los que el fuerte vino había puesto un velo. La Marquise d'Anjou y Jean Giraud se divertían con las observaciones de Belloc, ya que el pobre hacía cuanto podía para que yo pudiera dedicarme tan solo a Corina. Christian jugaba con mi juego de ajedrez indio, tallado en marfil. Corina y yo jugábamos durante todo el tiempo a un maravilloso juego. Yo le mostraba dibujos, grabados y libros, solo para poder inclinarme sobre ella y tocarla. Ella me salía al paso en todo y me ayudaba. Sentados a la mesa, sentí su larga y delgada pierna, que se estrechaba contra la mía, y su contacto hizo que todo mi cuerpo temblara. Después de habernos trasladado al salón, de pronto se levantó de un salto y pregonó con voz caprichosa y extasiada que quería volver a oír otra vez el minutero que tocaba el reloj del comedor, porque había olvidado la melodía. La seguí complaciente, con las rodillas temblorosas. En el oscuro pasillo se estrechó sedienta contra mí, se me pegó como una lapa. Yo abracé su fuerte cuerpo, que con una desvergonzada ofuscación se adaptaba a todos los rincones del mío, y besé su boca, que ella me ofrecía y que se me abrió en una encendida pasión. Suspiré sofocado, porque ya no podía soportar la creciente intensidad de mis sentimientos, la tensión de mis sentidos, esa pasión que sentía de una manera casi dolorosa. «Oye, oye, quita, apártate de mí, te haré daño, Corina. Corina, tú aún no sabes...». Ella colocó los brazos alrededor de mi nuca. «Bésame, bésame más todavía, bésame 1000 veces», decía en un murmullo exigente con la respiración agitada. Obcecado, me precipité en un torbellino rojo oscuro. Besé su boca cada vez más ávida, su cuello, sus hombros, de los que el vestido había resbalado. Una puerta que se cerró de golpe nos hizo separarnos de un salto. Corrimos al comedor y puse en marcha el reloj. Corina, con dedos diestros, se recompuso la ropa, alisó sus cabellos, y con alarmante rapidez su rostro se convirtió en una fría máscara, mientras yo seguía sacudido por una corriente de fuego.
Me puse a sus espaldas y acaricié con manos temblorosas su cuello, sus hombros y su cintura. «Corina, te amo. Te amo». Ella echó la cabeza hacia atrás. «Sí», dijo en voz baja. «Yo también te amo. En cuanto te vi, deseé que me besaras». Cuando regresamos al salón, Corina, con una ingenua sonrisa, atrajo sobre ella las miradas que estaban dirigidas a nosotros, empezando a tatarear la melodía del minueto. «Por fin lo he aprendido», decía de vez en cuando y seguía tatareando. Yo me retiré al hueco de la ventana para ocultar mi conmoción. Fuera, ante el ventanal, silbaba ya el frío viento de la noche y lanzaba piedrecitas contra los cristales. Llamé para que Maurice viniera y cerrara las cortinas. Cuando su rostro pasó por el claro círculo de luz del candelabro de 7 brazos, por un momento me llamó la atención su aspecto cerúleo y cansado. «Pobre viejo», pensé. «Esta velada lo ha agotado mucho». En el silencio que siguió a la entrada de Maurice, resonó de pronto la débil voz infantil de Christian. «¿Verdad, mamá, que no todo el mundo tiene que morirse, sino solo quien quiere morirse?» Durante algunos segundos, esta sorprendente pregunta no obtuvo respuesta alguna. Maurice, que estaba junto a la ventana, con la espalda vuelta a la concurrencia, se volvió de repente. La estancia estaba llena de una extraña tensión. Observé el alargado rostro moreno y los grandes y oscuros ojos del muchacho, que tenían un brillo mate, como si lo viera por primera vez. Ese rostro no tenía edad, era serio, casi sombrío. «¿De dónde te has sacado eso, hijo mío?» La estridente voz de la Marquise d'Anjou rompió el hechizo. Pero Jeanne Giraud, presuntuosa y llena de unción, dijo: «Todo el mundo tiene que morirse, Christian, pero las almas puras resucitarán». En los ojos de Christian y alrededor de su boca apareció una expresión de terquedad y dijo levantando la voz: «Yo no quiero morir, mamá, y no voy a morir». Levantó la vista y yo creí que miraba a Maurice, quien a su vez tenía los ojos clavados en el muchacho y lo miraba de hito en hito. Pero entonces me di cuenta de que el niño contemplaba algo por encima y más allá de la cabeza del viejo criado. Seguí su mirada y vi el cuadro que colgaba sobre la vitrina. «He vivido siempre», dijo Christian con tozudez. «Este niño me asusta», espetó la Marquise d'Anjou levantándose de pronto. Busqué palabras tranquilizadoras, aunque aquel ambiente, que no presagiaba nada bueno, también me tenía fascinado. «Vos habéis hablado hasta la saciedad de la muerte, madame». «Sí, pero ¿qué es lo que puede comprender un niño pequeño de estas cosas, Monsieur de la Tourcelle?» La Marquise d'Anjou cogió a Christian de la mano para llevarlo afuera, pero el muchacho se quedó allí de pie, como si hubiera echado raíces. «Levanta la vela, mamá. Quiero ver ese cuadro de allí», dijo en un tono autoritario. «Christian, me habías prometido que te portarías bien todo el tiempo y que jugarías como un niño bueno si te llevaba conmigo a la casa de Monsieur de la Tourcelle». Maurice se acercó con su habitual paso cansino, arrastrando los pies, apoyándose con las puntas de los dedos en diferentes piezas del mobiliario, y con el brazo tembloroso levantó un candelabro. De improviso, Christian se echó a reír y, lanzando un penetrante chillido, señaló el cuadro, colgado de un rincón y que ahora, a la luz temblorosa y alargada de la vela, de alguna manera parecía estar extrañamente vivo y alterado. «Corina, mira, fíjate, la primavera en Verona. Sí, la reconozco de nuevo. Esto es lo que...» Todos percibimos el ruido que se produjo, como si un pesado fardo hubiera caído al suelo. Maurice se había derrumbado boca abajo sobre la alfombra. El candelabro cayó de su mano con gran estruendo, y las llamas empezaron a lamer la alfombra con avidez. Belloc se acercó a él de un salto, y lo vio de espaldas. Jeanne y yo apagamos el fuego, mientras la Marquise d'Anjou y Corina permanecían de pie como petrificadas. Entonces se oyó el llanto asustado y sollozante de Christian. «¡Mamá! ¡Mamá!». Belloc, que se había arrodillado junto al cuerpo inmóvil, se levantó. «Llevaos al niño fuera de la habitación», dijo en voz baja y serena.
¿Vive todavía?, le pregunté en un murmullo. Belloc negó con la cabeza. Supe por Corina que un boceto de color de ese mismo cuadro aparecía en un álbum que Christian hojeaba a menudo. Corina acostumbraba a leerle los títulos de los cuadros. La explicación era plausible. Sin embargo, el hecho de que los eslabones de la cadena se hubieran concatenado de esa forma y que hubieran transmitido a aquel viejo y cansado criado el mensaje de su señor, significaba para el vidente más que una simple casualidad. No estoy seguro de si era el propio Asís quien habitaba el cuerpo de Christian, que por un instante traspasó la ciega inconsciencia de la infancia, o de si su espíritu se había unido solo por un momento al niño. A esta personalidad blanda como la cera, con su sobrecargado sistema nervioso, tan fácil de manejar. Daba igual. El aura de Christian, en aquel momento funesto, había brillado con un resplandor oculto y fue ensombrecido por la figura de un enorme ser que desbordó con mucho sus perfiles infantiles, como el espíritu prisionero que se alza por encima de su frasco. Maurice había comprendido el mensaje que había estado esperando y murió porque ya no tenía nada más que esperar. Deploré la muerte de mi extraño y extravagante criado, ya que ese extraño ser, de alguna forma, había ocupado un lugar en mi corazón. De acuerdo con el principio de semejanza, me había sentido siempre atraído por los seres humanos extraños, solitarios y retraídos. Las personas gregarias me eran más ajenas que los peces o los escarabajos. Sin embargo, con la muerte de Maurice, me libraba de un problema muy espinoso. Tenía el propósito de casarme, y sabía que en medio del esplendor de la suntuosidad que rodeaba a Corina, Maurice habría dado la impresión de un viejo buitre carcomido por las polillas, y me resultaba difícil imaginármelo como mayordomo en medio de un ejército de ágiles y despiertas doncellas de rostros pícaros. Era curioso que me hubiera acompañado justo hasta el umbral, cuando me disponía a abandonar la celda de mi soledad. La astuta mente de criada de Jan adivinó con rapidez mis propósitos, que tal y como sospeché más tarde, habían sido más los suyos que míos. Mis pensamientos parecían inspirarla mucho. La pieza de brocado y los anillos que le mandé le produjeron hermosos y llamativos sueños, y cuando deslicé en su mano un collar de perlas de doble vuelta, soñó por fin también la aprobación de la Marquise d'Anjou a nuestra boda. Recurrí a ella, aunque esta camaradería engañosa y reprobable me resultaba muy repulsiva. Yo sabía también lo que ella todavía no sospechaba, es decir, que estaba jugando con fuerzas que algún día se volverían contra ellas mismas, pero en mi ciega pasión eso no me preocupaba. Los breves y furtivos encuentros que hacían aumentar de día en día mi deseo por Corina ahogaban la voz de mi conciencia. Nuestro compromiso matrimonial, que por deseo mío tuvo lugar tan solo un mes antes de la boda, se celebró en la intimidad en el palais de la Marquise d'Anjou, y a él asistieron la familia y un pequeño círculo de amigos, de entre los cuales quiero mencionar a Belloc en primer lugar. Por supuesto, también estaba presente Cortey. En cuanto a los corderos, o bien había que invitar a todos los cabecillas o a ninguno, porque de otro modo se habría producido un amontonamiento. Jan solucionó el problema con diplomacia, haciendo venir a la celebración a toda la comunidad para consagrar y bendecir aquel matrimonio nacido del sueño santo y etéreo. Esta definición es una imagen exacta de su relación con la realidad. El abismo que la separaba de ésta era tan grande como aquel que se abría entre nuestro matrimonio y el concepto del sacramento etéreo. Remodelé mi casa por completo. El espíritu de Asís, exceptuando su biblioteca, desapareció e hizo su entrada el París insustancial, grácil y empolvado, el corrompido, enfermo y caduco París de Luis XV. En lugar de los oscuros revestimientos de madera, cubrió las paredes de mi habitación un brocado irisado con abundantes pliegues y resplandecientes espejos de plata. Corina, con certero instinto, había elegido, a juego con su belleza morena, los colores verde y amarillo sol. Compraba de manera infatigable,
pero yo me consideraba feliz de satisfacer todos sus caprichos. A un aristócrata desterrado le compró sus piezas de salón de plata maciza y su carruaje. Hizo mandar a mi casa gobelinos, jarrones, valiosas alfombras, esculturas, pesadas telas, ropa interior de encaje, que costaban una fortuna, zapatos de punta cubiertos de joyas, pelucas monstruosas de la altura de una casa de los más diversos peluqueros de moda y proveedores de la corte, joyeros, frascos de cremas, candelabros, perfumes y sahumerios. Revolvía, caprichosa, infantil y sin un propósito concreto en toda esa oferta de mercancías, y mientras en su casa su virtuosa y distraída madre preparaba para ella un sólido ajuar, ella, amparada por Jan, iba de tienda en tienda como quien, poseído por el deseo y los apetitos, va de burdel en burdel. Durante un tiempo, este placer clandestino la distrajo de su impetuoso deseo de juegos amorosos, puesto que apenas tenía tiempo para estar a mi lado. No quería permitir que la zozobra de los malos presentimientos se apoderara de mí. Con argumentos cada vez nuevos intenté ocultar mi inquietud y el recuerdo de las palabras de advertencia de Peloc. Todavía es una niña. Intentaba defenderme. Su cuerpo ha alcanzado la madurez, pero su espíritu todavía está adormecido. A mí me queda la tarea de hacerlo despertar. Cuando se haya serenado la pasión y el fuego del principio entre nosotros, Pero yo era incapaz de pensar más allá de esta ardiente pasión, ya que las llamas se cerraban por encima de mi cabeza. Eso era lo único que había en mí, y nada más. Este mes ajetreado y perturbador transcurrió con rapidez, puesto que, tras la muerte de su esposo, la Marquise d'Anjou se había apartado por completo de la vida social y no mantenía ninguna relación con las familias aristocráticas de su casta, a la vez que se había alejado de la corte. A nuestra boda solo asistió una numerosa representación de los corderos. Llenaron la pequeña capilla de la Rue de Saint-Michel y luego se trasladaron, en carruajes y a pie, al palais de la Marquise d'Anjou, donde esperaba a los invitados una opulenta comida. Yo contemplaba todo aquel cuadro inmerso en la nebulosa de la región limítrofe entre el sueño y la realidad. No conseguía estar del todo presente. Las imágenes se cubrían de inverosimilitud, de vertiginosas oleadas febriles, se retiraban y se acercaban como las formas del mundo astral. De en medio de esta niebla surgía de vez en cuando un rostro de entre el pintoresco, charlatán o desaseado rebaño de los corderillos, y yo sentía sobre mi brazo el ligero contacto de la mano de Corina cubierta con un guante blanco. Mi mirada cayó sobre su inteligente y atractivo perfil, que durante unos instantes me pareció terriblemente lejano y extraño. Luego se me pasó de nuevo por la cabeza que por la noche podría tenerla desnuda en mis brazos, y mientras escuchaba el solemne sonido del órgano, este pensamiento me pareció del todo pecaminoso y abyecto, y a pesar de todo, en cierto modo deseable de manera angustiosa. Los maternales besos, húmedos de lágrimas de la Marquise, rozaron mis mejillas. Los corderos se arremolinaban a mi alrededor y tuve que estrechar manos toscas, blandas o húmedas. Corina presionó mi brazo y se inclinó hacia mí. Rosalie suda hoy más que nunca y por desgracia va a besarme. ¿Crees que los lepitres se besan? Estaba a punto de soltar una carcajada, pero la reprimí. Solo sus almas se besan, murmuré. Corina hizo una pequeña mueca. Ya me gustaría que Rosalie fuera más guapa. Y en ese momento ofreció con una sonrisa angelical la frente a Rosalie, que con su grasienta y gris cabeza de gorgona se precipitó al altar y ungió a Corina con su ajada boca desconchada. Lepitre se acercó en un estado de arrobamiento preocupante, pero todavía estuve a tiempo de arrastrar a Peloc entre nosotros, de manera que el apasionado beso aterrizara en su mejilla izquierda, aquel beso que de hecho iba dirigido a mí. Corina se rió, ocultando el rostro en su pañuelo de encaje, y Jan colocó compasiva el brazo alrededor de ella. Llora, llora, mi almita. La novia que llora será una feliz esposa. Bajo la impresión de sus palabras, Cortés sollozó de forma audible. Su rostro descubierto se desfiguró, se contrajo de una especie de penosa sonrisa.
Su boca tembló. De sus ojos y de su nariz fluyeron las lágrimas, mientras profería débiles y gemoteantes sonidos. A Corina ya le temblaba todo el cuerpo. Se apoyó en Jan y casi se ahogó de risa. Cuando levantó el rostro, enrojecido y bañado en lágrimas, tenía de verdad el aspecto de haber estado llorando. Más tarde, los corderos cantaron salmos en el palacio y devoraron los escogidos manjares a grandes bocados, con expresión de rechazo y de desaprobación, y mientras se entregaban llenos de alegría a los placeres terrenales, observaban con afán todo cuanto engullía su vecino, para poder reprocharle de inmediato, con tristeza, su actitud materialista. Jan lo había organizado todo de forma que ninguna de los cabecillas de los corderos pronunciaran por su cuenta un brindis, porque esto habría llevado a violentas discusiones. Pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que los cabecillas, sin necesidad de discurso alguno, también acabaron tirándose de los pelos. Los encendió de manera considerable el champán que, ocultándose los unos de los otros, se tomaron a escondidas en los huecos de las ventanas y en los pasillos. Solo Dufán, su mujer y sus 2 hijas comieron y bebieron con constancia inquebrantable, devorando terribles porciones en un metódico trabajo en común. A las 2 muchachas las habían embutido en el rígido traje de damas de honor. Casi se les saltaban los ojos de tan prietos que llevaban atados los corsés. Sus rostros enrojecidos, llenos de granos, estaban encapotados por las pelucas empolvadas, en las que llevaban rosas clavadas. Sus corpiños de seda amenazaban con estallar, pero a pesar de todo, comieron más de lo que era admisible, y por eso, en el momento en que Dufán se inclinó hacia su esposa e hijas para hacer alguna observación sarcástica sobre Vanette, el vestido de una de las hijas, como resultado de un estallido de hilaridad, reventó con un audible chasquido. Las 2 partes fueron lanzadas tan lejos que todo el mundo tuvo que preguntarse cómo esos 2 trozos habían podido estar unidos. El pobre cuerpo de la muchacha se ensanchó con una dulce satisfacción, fluyó y se abrió paso a través de las costuras como un río que se desborda de su cauce. Las risas generales, los llantos y las exclamaciones de pesar se unieron en una confusa mezcolanza. Madame Dufán cogió a su hija por el grueso brazo y la condujo con movimiento temblequeante fuera de la sala, mientras con las manos intentaba reunir aquellos encantos colgantes e inmensos que se desbordaban. El ataque de risa de Corina no tenía fin. La conduje al salón amarillo. Se apoyó en mí, me abrazó, se reía y se reía. Empecé a besarla hasta que, medio asfixiada, de nuevo seria y jadeando, me suplicó: «Ven, vámonos de aquí, vayámonos a casa, a tu casa». Lo que me ataba a Corina, lo que me convirtió en su poseído y en su esclavo, era aquella genialidad que manifestaba en sus abrazos, aquella genialidad que ni por un momento se perdía en una torpeza desconcertada. Nunca había conocido a una pareja de amantes que, tan pronto como sus relaciones se hubiesen hecho más profundas, con la creciente confianza no se hubieran confesado el uno al otro que la primera noche, a la que acudían febriles y sedientos, siempre y cuando de verdad fuera para ambos la primera noche, no les había supuesto más que dolor, intentos torpes y una decepción descorazonadora. En el caso de Corina, el dolor fue vencido por el placer, enseguida y desde el principio, y sabía, fruto de su ingenio, prolongar los momentos hasta convertirlos en horas. Era la oscura sacerdotisa del placer, la embajadora de una religión voluptuosa que aportaba, ya completa, su proclamación. Cuando después de nuestra noche de bodas se hizo con la colección pornográfica de Asís, leyó las costumbres eróticas de todas las razas de este mundo, como alguien que por fin regresa a los lugares largo tiempo añorados de su mundo secreto. Como fui yo quien rompió el sello de ese cuerpo funesto y maravilloso, abriendo puertas y ventanas a aquel demonio que se manifestaba a través de ella, también fui yo quien tuvo que espiar a su lado durante más tiempo y con más dureza en la espesura astral de la pasión. En mí afilaba sus armas, mientras yo era el instrumento de sus ejercicios. Ella se convirtió en mi maestra, y yo en una marioneta de esa creciente magia sexual.
Pronto desapareció el atractivo juvenil de muchacho malayo para dejar paso a la mujer siempre hambrienta y exigente, que no conocía ninguna limitación, en la que cada curva de su cuerpo era un arco tensado, dispuesto sin descanso al amor y lleno de ardientes promesas. Se arreglaba con tanto esmero y tanto detenimiento y amor como a las más grandes etarias. Para horror de la servidumbre, se bañaba 2 veces al día, empapaba su cuerpo en esencias olorosas y espolvoreaba su piel limpia y suave de fragante frescor con escurridizos polvos. Su pelo era como un entoldado ligero y aromático. Solo llevaba peluca cuando íbamos al teatro, a los bailes o de visita, y más tarde, también cuando empezó a deslizarse por el silencioso palacio sumido en el sueño para recorrer sus caminos secretos. Corina tenía una debilidad por las máscaras. Había reunido toda una colección y aprovechaba cualquier ocasión para ponérselas. Adoraba meterse a hurtadillas por las noches en mi habitación, con su resplandeciente desnudez, llevando puesta una máscara de encaje, negra o blanca, sobre el rostro. En su mano, todavía alzada, sostenía una vela. Me saludaba con voz extraña, como si no nos conociéramos. Acudía a mí como una perseguida que buscaba mi protección. «Por el amor de Dios, monsieur, perdonadme que invada vuestros aposentos, pero no he tenido más remedio. Ocultadme, os lo suplico. Me están persiguiendo», decía con voz horrorizada, con voz ahogada. «¿Quién sois vos, madame? ¿Y cómo es que aparecéis al amparo de la noche, enmascarada en mi habitación?», replicaba yo, siguiéndole el juego. «No sigáis haciéndome preguntas. No puedo revelar nada. Ya vienen, los oigo. ¿Dónde podría esconderme?» Aquí en la cama, si gustáis». «Me da igual». Y de un salto yacía a mi lado en la cama y fingía retroceder temerosa. Pero el arco desnudo de su espalda y sus caderas eran toda una oferta muda. Así se me entregaba cada noche de forma distinta, con una pasión que cada vez tenía distinto sabor, detrás de nuevas máscaras y nuevas mentiras. Su cuerpo joven, hambriento y estéril, no se cansaba de los abrazos. Pero yo, a quien ella cada vez volvía a encender de nuevo, obligándome a participar y estrujándome sin misericordia, empecé a consumirme a causa de las pasiones de mi Mesalina. Adelgacé, sentía punzadas en la espalda, rompía a sudar, tosía, y al andar me daban vaídos. Si no hubiera intervenido Peloc, mi estado habría llegado a ser crítico en poco tiempo. Primero no quise oír hablar de que me separaran de Corina. Con la expresión de una niña pequeña horrorizada se estrechó contra mí después de que Peloc la hubiera sermoneado, y me preguntó suplicante si era cierto que me estaba aniquilando con su amor. ¿Qué podía yo responder a aquello? Lo negué todo. La abracé y le aseguré que ella era mi salud, mi felicidad y toda mi vida. Fue fácil y rápido tranquilizarla, y ella supo seguir extrayendo de mí su ración de placer, como siempre. Más adelante, cuando en una ocasión perdí el conocimiento, fue ella quien insistió en que partiera hacia la costa. Con el rostro serio, hizo referencia a cuanto había dicho Peloc y lo mandó llamar, y entre ambos me sometieron a un fuego cruzado. Peloc empleó todos los argumentos imaginables en mi contra. Precisamente porque amaba a Corina y todavía quería pasar muchos años feliz a su lado, debía curarme del todo de mi inicial tuberculosis. Se lo debía a Corina, que no podría sobrevivir ni un minuto a mi prematura muerte. Ella lloraba y suplicaba, haciéndome saber el sacrificio tan grande que supondría separarse de mí durante unos meses. Pero eso sería mejor que tener que estarlo durante el resto de nuestras vidas. Sorprendido, comprobé en su aura que mentía, pero supe que Peloc la había leccionado a fondo y que lo que estaba intentando era ocultarme la verdad. El confuso torbellino que irradiaba aparecía atravesado por oleadas candentes de sensualidad, y yo me sentía halagado, suponiendo que era mi persona la que despertaba en ella ese oleaje. Entonces habló del amargo destino de su madre, y me suplicó que no la condenara a una temprana viudedad. Consiguió conmoverme, arrastrarme, cegarme y convencerme.
En aquel momento todavía no podía sospechar que en realidad debía agradecer la prolongación de mi vida a un guapo y bien desarrollado mozo de establo de pelo ensortijado que hacía poco Corina había tomado a su servicio, y consigo una cínica y grosera sensualidad y esa clase de experiencia que pondría los pelos de punta a cualquiera. Aquel joven hombre tenía una atrevida nariz aguileña y unos labios carnosos femeninos. Por sus ojos asomaba el confuso embotamiento del espíritu todavía dormido y la corrupción malintencionada del futuro chantajista. Pero Corina clasificaba a las personas de acuerdo con otros criterios. Marcel significaba para ella una nueva variación del placer, y la robusta salud de este hermoso joven le permitía, de forma imponente, estar a la altura de los agotadores torneos amorosos. La conciencia de Corina en ningún momento se vio ensombrecida por los reparos o el arrepentimiento. De forma inconsciente, con la naturalidad de un animal joven, se unía con cualquiera a quien deseara en su insaciable afán de vivir, y todas las veces que yo, indignado, le pedí cuentas, me mintió con una tozudez preocupante que nunca desfallecía, con la única intención de tranquilizarme y consolarme como a un niño a quien se le distrae de sus deseos imposibles contándole cuentos. Primero contempló mi enfurecimiento casi con admiración. ¿Qué significaba todo aquello? No iba yo a imaginarme que a ella le bastaba solo conmigo. Me amaba, por supuesto, yo era para ella un importante punto de apoyo, pero en el duelo amoroso la había defraudado. Los deseos de su cuerpo, su belleza, que traspasaban cualquier vestidura, su pericia en el abrazo amoroso, necesitaban siempre de nuevos resortes, de un nuevo público, de infinitas variaciones. Ese era su alimento, su condición vital, su atmósfera. A ella se le podía poseer y disfrutar, pero nunca declararla en propiedad. Era el placer en persona, en la que se había materializado la legión lasciva de demonios del mundo astral como mecanismo del placer y a la que no se podía forzar a la prisión de la virtud, ya que la irregularidad, la falta de límites y el dominio triunfal del instinto eran su esencia. Este era el verdadero contenido de su interior, que ni siquiera una vez materializó en un pensamiento. Mientras sin parpadear mentía con rotundidad y calma, recitaba tópicos, me aseguraba su fidelidad y su inocencia, y me exigía que confiara en ella ciegamente, aun cuando las apariencias la delataran. Era escurridiza como una anguila, diestra, fuerte, inaccesible e inconmovible. Después de un año de matrimonio, la dejé sola por primera vez para viajar a Córcega en un estado físico y anímico desolador. Cerca de Porto Vecchio alquilé una primitiva granja en las proximidades de la rocosa costa desecada por el sol, para que los ardientes rayos extinguieran la enfermedad y la borraran de mi cuerpo. Si no hubiera estado atormentado por el aguijón de la pasión, habría pasado allí una temporada hermosa y feliz. Dormía en el porche para que el pesado bochorno de la ciudad fuera enjugado de mis pulmones y de mis poros. También este era un método del homúnculus, lo recordaba muy bien. Yo era insaciable en lo que se refiere al juego cambiante del cielo y el mar. Nunca me cansaba de ver este deslumbrante espectáculo, las obras maestras de estos dos artistas caprichosos y colosales que se encendían de pronto en variaciones siempre nuevas y con la misma rapidez se apagaban. Tras el telón del vaporoso crepúsculo matutino aparecía la barca real del círculo solar, acompañado cada día de nuevos colores, y se transformaba ante mis ojos en una esfera gigantesca, incandescente y lejana, que llenaba el aire de un calor de horno. El amplio espejo del mar reflejaba el misterio celestial como el ojo gigante muy abierto de una mujer. Durante el crepúsculo vespertino siempre refrescaba en cuanto el sol ardía por última vez, y la tiara de fuego prestada, dorada, roja y violeta, caía de la corona de cabellos de las nubes. Desde el mar empezaba a soplar un viento frío. El agua se volvía de un verde oscuro, hostil e inquietante, y exhalaba aromas insípidos y salados. Toda la vida que había sido paralizada por el calor empezaba a agitarse. En el cielo de color lapislázuli se encendían las estrellas, y fuera, en la cocina, Clara
Esa mujer campesina con ojos de vaca y rostro dulce, que mantenía limpia la casa, cocinaba para mí y me lavaba la ropa. Empezaba a cantar en voz baja. Con buen oído y siguiendo la melodía con seguridad, entonaba una dulce y antiquísima canción de amor, una de aquellas canciones que solo brotan allá abajo, a orillas del mar Mediterráneo. En mi cuerpo apareció el estremecimiento insidioso y escalofriante de la fiebre cada vez más alta y trajo el recuerdo de Corina a mi cama empapada en sudor. El fantasma de aquel cuerpo deseado y torturante se apoderó de mis brazos como un súcubo que supiera otorgar malignos deseos. Aniquiló y consumió mis fuerzas. En vano me había separado de ella, ya que siempre estaba junto a mí. Le escribía largas y nostálgicas cartas que ella contestaba con frases breves, escritas con una letra tosca y con el estilo de una colegiala obediente. Mensajeros al galope se las llevaban. No me dolía el dinero, pero estaba medio loco de impaciencia porque la correspondencia tardaba mucho tiempo en llegar. El mensajero, un sujeto presumido y corto de luces, con la cara de un babuino, un tal Bernier, el inútil hijo de un zapatero de París, estaba encargado de fijarse e informarme de todo. Si Madame tenía buen aspecto, lo que había dicho, lo que me comunicaba de forma oral, cómo iba vestida, qué decían los criados, si pasaba miedo cuando estaba sola. El estúpido muchacho, que por supuesto quería ganarse su dinero, me tranquilizaba con una amplia sonrisa. Corina tenía un aspecto deslumbrante. Llevaba pomposos vestidos durante el día y también por la noche. Salía a menudo con Jean Giraud, y cuando estaba sola no se dejaba arrastrar por la tristeza, sino que cantaba. Junto con su doncella, la pequeña, hermosa y coqueta Josette, solía divertirse mucho, tanto que a ambas se le saltaban las lágrimas de risa. Daba igual lo tarde que se fuera a la cama. A primera hora de la mañana salía a montar a caballo con Marcel, el nuevo caballerizo. Solo me mandaba recado de que debía cuidarme y no interrumpir la cura demasiado pronto, para que recuperara del todo la salud para ella. A pesar de los sufrimientos causados por el amor y mi desdicha, poco a poco el aire libre y el sol fueron apagando los temblores enfermizos de mis pulmones y de mi sangre. Los baños en el mar, las horas de natación, me llenaban de un beneficioso cansancio y aumentaban mi apetito. Con las comidas abundantes, sencillas y sabrosas de Clara, mis delgados miembros empezaron a redondearse, a la vez que el sol y el viento me dieron un tinte bronceado. Emprendía largos paseos y nadaba en el mar, alejándome cada vez más de la costa. La salud que iba recuperando y mi equilibrio físico me hacían sentir alegre y seguro de mí mismo. Ya hacía 4 meses que estaba separado de Corina, y aunque seguía amándola con pasión y la añoraba impaciente, mi estado general había perdido mucho de su insoportable tensión. Una persona descansada, con buen apetito y un sueño reparador, puede liberarse con mucha más facilidad de sus celosas pesadillas que otra cuyo sistema nervioso está maltrecho, incluso arruinado. Paralelamente a esta mejora, percibí un peculiar cambio en el comportamiento de mi entorno astral. Durante largo tiempo no había querido darme cuenta, y lo único que hacía cuando ese estado alcanzaba el umbral de mi conciencia, adoptando la forma de una inquietud punzante y horrorizada, era emprender la huida. Mis verdugos se habían retirado y me observaban con un silencio cargado de amenazas. Me seguían a distancia, conteniendo la respiración, siempre dispuestos a lanzar en cualquier momento aquellas carcajadas maliciosas y taimadas. Y en silencio, junto conmigo, reprimían algo desastroso que se encontraba cada vez más cerca. Era la misma sensación que se apoderó de mí en aquellos días en Straubing, cuando por culpa de mi vanidad caí como un necio en las redes de Anton Brugendorf. Este extraño paralelismo fue lo que me impidió apresurarme a volver a casa de inmediato. Dudaba. Temblaba de ansiedad al pensar en poder abrazar a Corina con nuevas fuerzas, pero al mismo tiempo también tenía miedo, y la cobardía me dominó. Me oculté, me aislé, no quería saber detalles. Mandé a Bernier por delante para que anunciara mi llegada. Sin embargo, contra lo que cabía esperar, llegué a casa antes que Bernier.
A Bernier lo habían asaltado y robado por el camino, en Toulon. Fue ingresado sin conocimiento en un hospital y durante semanas se debatió entre la vida y la muerte, por lo que no pudo dar ningún signo de vida. Era un esfuerzo ímprobo e infantil querer cambiar algo que el destino había determinado para mí. Aunque Bernier hubiera llegado antes que yo a París, pocos días más tarde me habría enterado de todas formas de lo que ni siquiera se ponía empeño en ocultar a mis ojos. Ay, ni siquiera se trataba de la aventura con Marcel. Para aquel entonces, Marcel se encontraba ya en una especie de asilo, donde como un perro sucio y rabioso profería maldiciones contra Corina, desde donde le hacía escribir cartas amenazadoras, y cuando Corina, riéndose, arrojó estas cartas al fuego, se dirigió directamente a mí, primero por carta, pero luego también en persona. No solo era la codicia la que movía a este chantajista a dar a conocer su relación, los deseos de Corina, su abandono, su perversa maldad. Era también la venganza celosa del hombre herido, arruinado, maltrecho. Ningún hombre podía apartarse del lado de Corina sin llevar consigo una herida mortal. Por un instante registré con amarga satisfacción en qué se había convertido aquel musculoso, perfumado, cínico y hermoso Marcel. Las abultadas bolsas bajo sus ojos, la nariz hinchada, su mano temblorosa y su voz ronca eran testimonio de las noches de copas. También él había buscado refugio en el narcótico de las gentes primitivas, el alcohol, para borrar de su propio cuerpo, de su cerebro, de sus sentimientos, el recuerdo de la desnudez de Corina, de su aroma, de sus gritos de placer y de sus exigencias y apremios. Su cuerpo quebrantado, torturado, iba envuelto en sucios harapos y emanaba un olor rancio, acre, aunque tan solo pocas semanas antes Corina había jugado con él. Por supuesto, no lo recibí, y cuando se puso impertinente, ordené que lo echaran. Del todo degenerado, vivía de atracos y asaltos, hasta que cometió un crimen por encargo y fue condenado a muerte. Me maravillaba que ese miembro del AMPA, capaz de todo, corrompido de raíz y obsesionado por el deseo de venganza al que lo empujaban los celos, nunca hiciera el menor daño a Corina, aunque fuera ella quien lo había empujado a la perdición. Durante meses se había dedicado a vigilar sus pasos. Se le había acercado siempre que ella, sin temer nada, salía a caballo, viajaba con el carruaje o daba sus paseos. Incluso la había observado y seguido durante sus salidas nocturnas enmascaradas, pero no se había atrevido a dirigirle la palabra. En una ocasión se cruzó en su camino entre los árboles del Bois de Boulogne, andrajoso y tambaleándose de borracho que estaba. Pero cuando Corina, tranquila y sonriente, lo miró a los ojos y le preguntó qué quería, no pudo emitir ningún sonido y se marchó como un animal salvaje hipnotizado. Cuando regresé de Córcega en una noche inusualmente cálida, a principios de octubre, no fue a Marcel a quien encontré en mi lugar en la amplia cama de nuestro dormitorio, sino a un actor de sexto rango llamado Alfred Lecoeur, un hombrecillo histérico y simiesco, de miembros blandos y piel rosada, que casi se desmayó del susto cuando me vio, y con sus pantalones de seda roja bajo el brazo, corrió de un lado a otro de la habitación sin poder encontrar la puerta. Es probable que yo estuviera más trastornado que él, ya que me quedé del todo aturdido y mudo. Mi mente estaba vacía y confundida hasta la falta de conciencia. Solo Corina conservaba la sangre fría. Con voz aguda indicó a su amante que la puerta se encontraba a la derecha y que desapareciera antes de que yo lo matara. Luego se levantó, sin considerar ni siquiera necesario cubrir su cuerpo desnudo con una bata. Se acercó a mí y me preguntó con voz tranquila y provocadora. «Ahora crees, por supuesto, que te he engañado. Por ese motivo te has deslizado hasta aquí, al amparo de la noche, de puntillas, para espiarme como un cobarde, para poder probar algo contra de mí, en lugar de estar a mi lado como un amante esposo que protege a su esposa de la tentación, la toma en sus fuertes brazos cuando ella lo desea, sella sus labios con sus besos y no la deja dormir sola en su fría cama con sus ardientes pensamientos. ¡Oh, cállate! Hace mucho tiempo que podrías haber vuelto a casa». Su voz se hizo cada vez más amarga y acusadora.
Estás fuerte y sano, pero a pesar de todo, te has mantenido alejado durante semanas, durante meses, mientras yo te echaba de menos. Ahora hablaba en voz baja y se acercaba cada vez más. Estaba famélica. Revivía cada instante que había pasado en tus brazos, pero tú no venías. No has venido. Los hombres que se pegaban a mis talones me murmuraban palabras de amor al oído. No he podido resistirlo por más tiempo. Entonces apareció ese máscara de elfo, ese afeminado, que no es ningún hombre, más bien es un eunuco. Me propuse aturdirlo con mi desnudez, con mi proximidad, entregándome a él. Le leí fragmentos de los libros en voz alta, gemía, se acostó a mi lado y, con esa tortura, me sentí satisfecha, sin cometer ningún pecado, sin engañarte y... Le di una sonora bofetada. Fui consciente de lo que hacía cuando levanté mi mano como un látigo. Luego, empujado por el asco y la desesperación, abrí la puerta para huir de allí, para salir de aquel horrible dormitorio profanado que apestaba a pecado, lejos de mi lastre astral que lanzaba gritos de satisfacción en el paroxismo del escenario. Pero los brazos desnudos de Corina me rodearon como las resistentes lianas del más profundo de los pantanos y me retuvieron. Gritando, maldiciendo, golpeando a mi alrededor, me liberé de sus brazos y de la presión de sus muslos, pero ella se aferraba a mí con una fuerza espantosa. Me mordió en el cuello y en los hombros, mientras me derribaba y me envolvía en la magia de sus palabras balbuceadas con vehemencia. ¡Te amo! ¡Te amo! Amo tu mano que me ha pegado. Solo te quiero a ti. ¡Qué fuerte te has vuelto! Tu piel está morena y suave. Nunca antes te he deseado tanto. No voy a soltarte. Anda, ven, tú eres el primero, el único. Lo cierto es que con objetividad y sin querer engañarme a mí mismo, veía el averno sin esperanza de su carácter. Sabía que ella mentía y sabía dónde me conducía el camino bajo su influencia. Sin embargo, su apremiante pasión fue más fuerte que todo el respeto que me tenía a mí mismo, que mi asco y mi conmoción ética, y dejé de nuevo que me inflamara. Caímos sobre la cama. Permití que me arrastrara el rojo torbellino, que en medio de truenos ensordecedores y rayos cegadores me engullera las profundidades de su seno y me corrompiera. Debería haber echado a Corina. Todos aquellos que nunca antes hubieran sido atacados por esta epidemia sensual habrían preguntado con sorprendida indignación por qué la toleraba a mi lado, tal como hacía también la mejor mitad de mi yo dividido, que tanto ansiaba la libertad, pero la otra mitad estaba atrapada. Mi yo astral, prisionero de una pasión que hacía castañar los dientes y temblar las rodillas, atacado por la lepra abrasadora de hábitos y recuerdos cargados de placer, estaba tan ligado al nivel astral a través del seno hechicero de Corina, como en mi vida anterior, Giuseppe Francesco Borri lo estuvo al nivel más inferior de la materia, por medio de la alianza satánica con el homúnculus. Ni siquiera una vez fui capaz de justificarme ante mí mismo con el supuesto que Corina había conseguido hacerme creer en su inocencia, y que esta era la razón de que yo colaborara con toda aquella farsa de reconciliación, que se escenificó con un alto grado de dramatismo, con juramentos y lágrimas. En absoluto. La veía con toda claridad ante mí, y sabía qué era lo que sucedía en su interior y a su alrededor. Me producía asco, la despreciaba y la odiaba. Mi conmoción no me impedía levantar la mano contra ella una y otra vez, llevado por mi indignación y mi desesperación. La golpeaba, la arrastraba por los cabellos, por todas las habitaciones, aunque nunca antes me había podido imaginar que un hombre maltratara a una mujer. Pero cuanto peor la trataba, más sumisa se volvía a arrastrarse. Corría ante mí, y tanto más me destrozaba, con una fuerza invencible y cada vez mayor, por medio de la irresistible tentación de su cuerpo. Nada podía producirle mayor placer que poseer a un hombre contra su voluntad, maldiciendo y lleno de odio en la ciega emoción de la ira y del placer. Sus sentimientos estaban cada vez más dominados por la magia del Eros negro. Ahora ya no buscaba los cuerpos sencillos, fuertes y jóvenes, el encanto primitivo y la potencia natural de la primavera. Lo perverso, lo estrafalario, lo trágico y lo peligroso
Era lo que la encendía. Veía hacia dónde era arrastrada y no podía salvarla. Vivía en un constante horror entre los cataclismos cada vez más frecuentes de las palizas y las reconciliaciones que tenían lugar entre Corina y yo. Me iba de viaje y regresaba a ella a toda prisa. Me iba de la casa, me metía en burdeles para bloquear el recuerdo de su cuerpo con el cuerpo de otras mujeres, pero en el momento de la plenitud gritaba su nombre. Me había empapado de su aroma, de los matices de su voz, de los colores de su cuerpo, de las caricias, las formas, de cada uno de los movimientos y del encarnizado azote de su risa teñida de satisfacción. Mis sentimientos tan solo se despertaban por la magia del recuerdo de su cuerpo y se tensaban en el banco de torturas del placer sensual. Cuantas más veces tropezaba, cuanto más bajo caía, siendo del todo consciente de sus vicios y su infamia, más vida cobraba y más indestructible se volvía su demonio, no solo en su realidad física de carne y hueso, sino también en mi entorno astral, donde mi pasión le había permitido establecerse y desarrollarse a sus anchas hasta alcanzar un poder inmenso. Pero aquel complejo que crecía y cobraba vida allí, en el otro mundo, más allá del umbral, no guardaba ninguna semejanza con aquella máscara de declarada hermosura que llevaba Corina. Era más bien un reptil blando y grueso, hinchado, de belfos viscosos y ojos saltones con la babosa untuosidad del placer hecho carne, al que solo la perversidad de la excitación sexual permitía parecer deseable durante breves segundos. La substancia de ese monstruo, que alargaba sus siempre hambrientos tentáculos en busca de víctimas, se expandía cada vez más en el pecaminoso flujo del esperma y la sangre corrompida, una sustancia a partir de la cual no podía construirse ningún cuerpo, no podía brotar ninguna vida en el vientre estéril de Corina. Los seres humanos saben poco acerca del misterio de la sangre y del esperma. Creen que este aceite espantoso en la lámpara del placer estéril, convertido en pasión impulsiva, se derrama sin consecuencias en el círculo mágico de los amantes. Pero este oscuro éxtasis engendra una vida tenebrosa. De las caderas malditas y abyectas surgen súcubos e íncubos, vampiros elementales del mundo astral que visitan las camas solitarias, que al abrigo de la noche, con la tentación de los sueños o la soledad, minan las fuerzas de jóvenes llenos de granos, de trémulas vírgenes, de viudas con sueños ardientes y de personas presas de un pudor enfermizo, y mediante el placer perverso los convierten en ruinas de manos temblorosas, espaldas abatidas y ojos hundidos. Los sacerdotes satánicos de las misas negras conocen este secreto. En su época corrió el rumor de que Diana de Poitiers y un ave habían celebrado la famosa misa del esperma, cuyo repulsivo demonio, hecho cautivo durante esa ceremonia, debía obedecer a su engendrador y conjurador de acuerdo con la ley de la conjura. Al parecer, este hechizo moroso fue el secreto de la pasión que alimentó el joven Enrique II hasta su muerte por una mujer que por su edad habría podido ser su madre. Josette, la primera doncella de Corina, se casó, y Corina tomó a su servicio a una mujer delgada y alta, de barbilla barbuda y modales autoritarios, una tal Germaine Regner, a quien había encontrado en cierto club secreto de jugadores de cartas que a menudo visitaba sin mi conocimiento. Germaine Regner no solo ejercía al lado de Corina los derechos de una doncella, sino también los de una amiga íntima y una adepta conspiradora. Con tono de superioridad, dejaba caer veladas insinuaciones sobre su aristocrática procedencia, que sin embargo, por buenas razones, debía mantener en secreto. Mencionaba relaciones con círculos aristocráticos y del alto clero, y afirmaba poseer información con la que podría hacer temblar los cimientos incluso del Palacio Real. Era una taimada arribista y disponía también de todo el talento necesario para serlo. Fue ella la que organizó mejor la confusa e instintiva corrupción de Corina. Bastaba con verla para tener claro cuáles eran sus tendencias. Su aspecto, su aire masculino, sus ropas sorprendentes y travestidas la traicionaban, y me recordaba mucho a aquella moda que, en su época, solía preferir la reina Cristina de Suecia.
se convirtió en esclava y dueña del dormitorio de Corina, del que me excluyó por medio de algunos pretextos inventados. Yo me enfurecí y proferí amenazas. Desvelé la verdadera identidad de Germaine y sus propósitos. Exigí que fuera expulsada de mi casa de inmediato, porque no quería consentir que Corina, después de un enjambre de hombres, también se envileciera con mujeres, pero se mantuvo tozuda e inflexible. Lloró, me miró con su inocente sonrisa infantil, se lamentó de que yo la atormentara mortalmente con cosas que ella ni siquiera comprendía. Germaine era una pobre y respetable dama, digna de compasión, que la tenía ella por su salvadora, y ella, Corina, estaba dispuesta a seguir a Germaine en la desgracia y el abandono antes que echarla de la casa. Según ella, yo veía fantasmas por todas partes, convertía su vida en un infierno. Estaba ya enferma anímicamente por culpa de mis celos, y tanto como lo había deseado en su momento, tanto más la asustaba ahora el hecho de tener un dormitorio común. Hacía poco había soñado con su padre, quien la aconsejó entrar en un convento y tomar los hábitos. Le había hecho prometer que durante 2 semanas viviría de forma casta e iría a la iglesia. Este era el verdadero motivo de que no me dejara entrar en su dormitorio. Era una diestra alumna de Jeanne Guiraud. Sí, había aprendido de ella, en su propio interés, incluso el arte de soñar. Por un momento, la ira me dominó de tal modo que creí que iba a romperle la cabeza. Pero horrorizado ante mi propia cólera, huí de la habitación. Cuando regresé, la puerta estaba ya cerrada, y Corina me rogaba que la dejara sola y que controlara mi temperamento, porque tenía terribles dolores de cabeza. Sabía que Germaine estaba en la cama con ella. Di una patada a la puerta y, desesperado, las dejé yaciendo juntas. Peloc quiso ayudarme de todo corazón. Él era el único a quien le mostraba mis heridas, el asco que sentía ante mí mismo y mi desamparo. Me dio consejos sorprendentes por su sensatez, diciéndome cómo debía intentar librarme de mi esclavitud sensual y modificar mi estado espasmódico y ardiente con ayuda de la autosugestión y de la desilusión practicada de forma consciente. Debía reunir con cuidado todo aquello que encontraba repugnante en Corina, pensar en ello con insistencia, en todo aquello que en general es repulsivo al cuerpo humano. También debía pensar en la doctrina india, según la cual la mujer no es otra cosa que un recipiente lleno de orina y excrementos. Pero todas las veces que intenté utilizar este método en la práctica, me di cuenta de que era incapaz de hacerlo. Germaine arrastraba a su desvalida señora a todos los placeres y a todos los pecados habidos y por haber. El entorno astral de Corina se hacía cada vez más horrendo, sofocante y opresor. Con cada desorden se unía un nuevo demonio a la legión de ese ejército famélico de la corrupción. Había incluso probado el sabor infernal de las misas negras. Tenía 21 años y desde hacía 5 era mi esposa, cuando Jeanne consiguió por fin uncir a Cortey con el yugo del matrimonio. En la boda de Jeanne volví a ver a Lepître y a Rosalie. Lepître estaba todavía más flaco, más encorvado, y si eso fuera posible, más inflamado que nunca, mientras Rosalie estaba más exaltada, fea y desaseada. Durante esta fiesta me di cuenta de que la ansiosa y perversa fantasía de Corina se volvió hacia el agitado profeta, que se consumía en la hoguera nunca extinguida de la sensualidad insatisfecha y que irradiaba por todos los poros el hambre mortal de una ascética desesperada. Corina y su entorno invisible se sintieron impresionados y acuiciados por ese botín que nada sospechaba, por esa energía sexual acumulada por el autocastigo, bloqueada y embalsamada por la penitencia. Además, también estaba allí Rosalie, esa vieja y enamorada furia, esa loca siempre hambrienta que se aferraba con uñas y dientes a su ídolo y a quien se podía obligar a soltarlo. ¡Qué variaciones del placer masoquista y sádico! ¡Qué peligro! ¡Qué tragedia! Supe que Lepître estaba perdido, que no había escapatoria para él, que la magia sexual de Corina apuntaba hacia su persona. Si de verdad hubiera sido puro y santo, la tentación habría rebotado en él como la flecha de un niño contra la pared. Pero Lepître
estaba contaminado astralmente. Su relación impura y confusa con Rosalie mantenía bajo presión, de forma permanente, sus sentimientos, su febril sensualidad, entre un extremo y otro. La absurda y tragicómica boda de Jean Guiraud conjuró en mí el recuerdo de mi propia boda con Corina, con su corona de flores de azahar, rodeada por la aureola de su velo. ¿A qué trampa me había arrastrado aquella infernal virgen con su sonrisa infantil, en la que imaginé abrazar el cielo? La exaltación que la alegría daba al rostro plano y empolvado de Jean tan solo lo hacía parecer aún más tosco y desafiante. La alta peluca blanca hacía resaltar su piel fofa y desgastada, así como los rasgos vulgares de su cara. Las joyas auténticas que había reunido con la ayuda de sus sueños parecían joyas falsas sobre su pecho enrojecido y abultado, y en sus dedos carnosos. En sus modales escandalosos y desequilibrados, en los que se combinaba un servilismo propio de los lacayos con la insolente confianza del criado, empezaba ya a reflejarse aquel retraimiento condescendiente propio de aquellas mujeres que han tenido suerte. Después de una larga competición, después de hacer lo que fuera por abrirse paso a codazos, después de tantos embustes, de un trabajo a prueba de nervios, tenso y agotador, había alcanzado por fin su objetivo. Ahora estaba algo aturdida, llena de un vacío asombro y del cansancio que siente quien alcanza su objetivo y encuentra la satisfacción de quien se afana por las cosas terrenales. Una vez que el estallido de alegría y de triunfo ha pasado, en este sentimiento suele mezclarse siempre cierta decepción y resignación, el reconocimiento inconsciente del hecho de que algo ha llegado a su cumplimiento y que por lo tanto ha muerto. Es decir, el objetivo en sí mismo que se ha acariciado, que ha dado contenido a nuestra vida y que durante largo tiempo ha alimentado el fuego en nuestro interior. En el rostro de Cortey, que se derretía en una veneración llorosa, resplandecía la simpleza de un niño corto de luces. Cortey era feliz, y Jean también. Pero, ¿qué diferencia había en la misma palabra aplicada a dos personas tan diferentes? Nunca fui tan profundamente consciente de la impotencia de las palabras, del hecho de que, en definitiva, solo enmascaran y cubren de velos las cosas, pero que pocas veces ponen de manifiesto la verdad. Mi suegra, la Marquise d'Anjou, envejecía llena de dignidad y algo ausente. El abismo entre ella y el mundo se hacía cada vez más profundo. Con una sonrisa pálida y absorta, y con la leve locura del conocimiento oculto, que ya se había convertido en ella en una idea fija, miraba desde la orilla opuesta de este abismo a las personas a las que efectivamente veía, pero a las que apenas percibía. Dios también le había otorgado el regalo de hermosos sueños después de infinitos rezos, ruegos y súplicas. Acariciaba ese dulce y fiel niño, que ingenuo se abría paso a través del peligroso torbellino que la fe de Jean y de los corderos agitaba. Cada noche se encontraba con su esposo y de esta manera se veía indemnizada por la pérdida de Jean, ahora que iba a contraer matrimonio. Pasaba los días como en sueños y solo de noche vivía la realidad en brazos de su esposo. Aquella mujer, replegada en sí misma, no dudaba ni por un momento de la integridad de cuanto se refería al carácter de Corina y a nuestro matrimonio, y yo ni podía ni quería abrirme paso hasta ella a través de aquel espacio vacío que la separaba de toda realidad. Corina se había puesto para la boda un vestido de brocado de color verde pastel. El bajo escote cuadrado del corpiño, firmemente atado, ponía de relieve de forma ostensible las dos colinas nacaradas de su pecho apenas cubierto. La blanca y sedosa peluca y los resplandecientes brillantes de sus pendientes, con su fulgor azulado, otorgaban una increíble belleza a su nariz nerviosa, que se alzaba con atrevimiento, a sus ojos rasgados, a sus cejas, que parecían arcos trazados con tinta china, y a sus burlones labios rojos. Utilizaba un perfume oriental, denso y dulzón, que había comprado por una fortuna un viejo eunuco turco, que a causa de su misterioso pecado había huido a París. Este perfume actuaba en mí como un inquietante estímulo erótico,
y cuando lo olía se apoderaba de mi persona la ira amarga y celosa y un punzante deseo. En su mano hacía girar un enorme abanico veneciano, de encaje negro que multiplicaba y esparcía este aroma. Cuando entré en la pequeña sala de lectura que comunicaba con el salón amarillo, vi en el hueco de la ventana a Corina en compañía de Lepître. Una gruesa alfombra absorbió el eco de mis pasos. Ni siquiera volvieron sus cabezas hacia mí, sumidos en una especie de trance. La expresión del rostro de Corina, su porte, el torbellino rojo que ardía a su alrededor, me hicieron darme cuenta al instante de lo que estaba pasando. Lepître, con los ojos entornados y mientras la agitación hacía aparecer manchas rojas en sus mejillas repletas de rojas venillas, hablaba en voz baja, contenida y apasionada, y Corina lo escuchaba. Qué bien conocía yo ese rostro, su dulce y ávida sonrisa infantil, con la que en apariencia escuchaba atenta las palabras que se le dirigían, cuando en realidad solo escuchaba detrás de las palabras el eco de sus propios sentimientos. Enjuiciaba a quien tenía delante, se imaginaba sin pudor alguno su rostro y su voz en el momento del acto sexual, y en medio de la corriente de las frases grises que iban en otra dirección, se desnudaba, se dejaba despojar de todas las ropas y se ofrecía de forma explícita y sin posibilidad de confusión. Tomé asiento en un sillón de alto respaldo en la habitación que se hallaba en penumbra. Lepître intentaba sin duda convertir a Corina, sin ni siquiera darse cuenta del modo inusual e impetuoso, apasionado y placentero en que esto sucedía. Las palabras fluían con un nuevo sabor de su boca. En unas venas estallaban una oleada de sangre tras otra. En esta peligrosa situación en la que, enardecido como estaba, se había metido, y cuyo reflejo intentaba interpretar como una luz celestial, se convirtió en poeta, aunque ese fuego era avivado por demonios muy por debajo del umbral de la conciencia, donde las esferas del instinto, a menudo negadas y reprimidas, se convertían en hambre y emociones. Corina, como sumida en una admiración estática y olvidada de sí misma, levantó los hombros y se acercó el cuerpo de Lepître con los pechos desnudos y con aquel aroma que brotaba de su cuerpo. Se inclinó hacia adelante para beber directamente de la boca de él las palabras con sus labios abiertos, voluptuosos y ávidos. Yo estaba seguro de que Lepître, un segundo antes, nunca habría soñado en llegar a besar a Corina, y que incluso habría rechazado este pensamiento con santa indignación. Pero de pronto, en medio de una frase llena de unción, se abalanzó sobre los labios de Corina y la rodeó con fuerza con sus brazos. Y mientras el cuerpo de ella se aferraba a él como un pólipo y lo seguía azuzando, lanzó un sordo gemido, como un animal herido. Luego de pronto se soltaron y se separaron. Lepître miró fijamente con los ojos horrorizados y muy abiertos el rostro encendido de Corina. Luego, tartamudeando, pronunció unas palabras de disculpa, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Corina, con un lascivo movimiento de taira, se alisó el traje, se subió el vestido por encima de los hombros, se volvió a medias y me descubrió sentado en mi sillón, como en una especie de palco frente a ella, un espectador petrificado y alterado. Pero ni por un instante se sintió insegura. Nunca la vi perder el dominio de sí misma. Se rió. ¿Lo has visto?, dijo mientras la risa la sacudía cada vez con más fuerza. Me hizo un gesto con los ojos entornados, como un pilluelo, como si yo supiera un buen chiste. Valiente profeta. No se me ocurre otra cosa. Y en medio de su sermón, es una lástima que Gosalín no lo haya visto. Casi se ahogaba de la risa. Pensé que me arrancaría la cabeza de un mordisco. Si no fuera porque es un sujeto tan disparatado y extraño, ahora mismo armaría un escándalo. Se apretó los costados con las manos, sacó un pañuelo transparente de su pecho y se secó las lágrimas. Mi sombrío silencio empezó a ponerla nerviosa. ¿Por qué te callas? ¿Por qué me miras fijamente como un verdugo a su víctima antes de su ejecución? ¿Acaso crees que tengo yo la culpa? Estoy aquí, escuchando sin ninguna malicia los aleluyas que salen de su boca. Casi me duermo del aburrimiento hasta que de pronto
Me ataca como un animal salvaje, pero tú te quedas ahí sentado mirando. Su voz se volvió agresiva y acusadora. En lugar de protegerme, en lugar de abofetearle, por lo que a ti respecta, podrían violarme delante de tus ojos. Tú. Yo me levanté y ella se echó hacia atrás. Claro, a mí puedes pegarme. A mí sí, ¿eh? A mí sí, ya te conozco. Me espetó angustiada. Luego huyó en dirección a la puerta y se deslizó con rapidez fuera de la habitación. Cabe pensar que Rosalie notara de inmediato el cambio de Lepître. Pero también es fácil imaginar que aquel hombre trastornado y alterado reconociera él mismo su pecado, arrodillándose ante ella, golpeándose el pecho y suplicándole entre lágrimas que le diera su apoyo y lo ayudara a vencer esta gran tentación de Satanás. Belloc siguió siendo hasta el final el confidente de esta trágica pareja. Fue él quien me contó los detalles de su crisis, con la intención de realizar en mi ánimo una intervención quirúrgica para arrancarme del alma a este monstruo del sexo que se aferraba a mi vida, desvelando ante mis ojos, sin paliativo alguno, la corrupción ilimitada, inhumana y ciegamente inconsciente de Corina y sus consecuencias. Pobre Belloc. Aunque Rosalie perdonó de palabra a Lepître, en su interior había estallado una revolución. Su ídolo no había caído derribado, pero se había hundido en el mundo de las tinieblas, el subterráneo templo de Hades, y después de la caída se había convertido en un ser de carne y hueso, terriblemente vivo y deseable. El amor desgarrado y celestial de Rosalie se convirtió al instante en una pasión exigente, celosa, ofendida, enloquecida y corporal. Lepître era de su propiedad, en su grandeza y en su pureza, lo mismo que en su deseo físico. Nadie podía robárselo. Se pertenecían el uno al otro, tanto en el cielo como en el infierno. Los dos juntos se habían elevado hacia el cielo, y ahora deberían arder también juntos en el infierno. Le ofreció a Lepître que intentara satisfacer con ella sus oscuros deseos, porque esto sería un pecado mucho menos condenable que si lo hiciera con la esposa de otro. Después harían penitencia juntos. Solo una vez. Pero Lepître se horrorizó ante su enfermiza exigencia, que casi lo abrasó, y ante su fealdad, su olor desaseado, su piel vieja, arrugada y grasienta, sus pechos fofos y colgantes como bolsas, que ella le ofrecía con un dudoso y salvaje espíritu de sacrificio. Lepître ya estaba infestado por la belleza de Corina, por su aroma, por el sabor de sus labios y por el recuerdo de su cuerpo firme y elástico. Rosalie se dio cuenta de la triste verdad, y aquel rotundo rechazo se convirtió poco a poco en un bilioso y enfermizo odio contra Corina, contra Lepître y contra sí misma. Todas las cosas que se derrumbaron sobre ella trastornaron su espíritu. Se encerraron en su vivienda común porque no querían revelar a los corderos y a los profetas oponentes el odioso fracaso de su vida, pero eran como dos animales salvajes que han sido encerrados en una jaula, dos animales salvajes de los cuales uno se ocultaba, huía, se camuflaba y eludía al otro, mientras que el otro se mantenía siempre al acecho, espiando furioso al otro, forjando tétricos pensamientos a partir de los más mínimos indicios. Sus camas, esas cunas de sus arrebatos celestiales, se convirtieron en bancos de tortura, ya que el puente mágico que habían creado entre sí durante sus misas negras celebradas en el plano espiritual seguía manteniéndoles comunicados, pero esta vez les transmitía el veneno del rechazo impotente, de la desconfianza, del odio lacerante y de la encendida acusación. No dudé ni por un instante que Corina buscaría el encuentro con Lepître. A partir de una observación de Jean, que después de su boda nos hizo una visita de cortesía con su esposo, me enteré de que Corina había sorprendido a su antigua educadora regalándole valiosos libros antiguos procedentes de la tienda de Lepître. Pero Corina pasó con rapidez a otro tema sin ni siquiera parpadear. Sin embargo, en aquel momento no dije nada. Estaba cansado de todo aquel asunto y además
¿Qué habría podido decir? En su alma no se abría ni la menor rendija que diera cabida a la compasión y a la comprensión. Era una hoja en blanco, un ser astral hecho carne, ignorante y sin misericordia, sin existencia de lo que puede ser el sufrimiento. Yo viví a su lado como un condenado que paga su culpa y la prolonga sin interrupción, con nuevos pecados sin querer evitarlos. Cuando estaba lejos de su cama y de su cuerpo, la odiaba, pero no podía mantenerme durante mucho tiempo lejos de ella, aunque no llegaba a rebajarme tanto como para tomar la iniciativa. Temblando y lleno de repugnancia hacia mí mismo, esperaba el momento en que volviera a desear la infernal unión conmigo, entrar en mi habitación con su desvergonzada desnudez para provocarme, para encenderme hasta el rojo vivo y acabar rebajándome con la magia de su cuerpo a un animal dominado por el sexo. De vez en cuando me necesitaba, porque solo a mi lado podía obtener lo que necesitaba, es decir, la satisfacción sádica de su poder ilimitado sobre todo mi ser ético. También su cacería contra Lepitre y Gosalí se nutría de las mismas raíces venenosas, una caza que era alimentada sin pausa por las fuerzas impulsoras demoníacas que se tendían más allá de su cuerpo. El desdichado Lepitre y su Gosalí, a causa de las suaves y apasionadas mentiras con las que se seducían a sí mismos, estaban listos para el fuego del infierno astral. El momento de la explosión, del derrumbamiento, se aproximaba. Yo los compadecía, pero cuando por unos instantes de conciencia podía librarme de mi propia enfermedad, veía con toda claridad que Corina, en aquel asunto, no era más que un instrumento. Había algo en ellos que debía ser destruido, algo que era caduco, que conducía al error y los cegaba, para que más allá de las ruinas pudieran encontrar el camino de regreso hacia ellos mismos. En esas horas en las que, desde una lejanía de ensueño, me llegaban los fragmentos de melodías bienhechoras, sentía también que todo aquello por lo que yo ahora estaba pasando, en medio de horribles tormentos, hallaría en algún lugar su sentido y su liberación. Debía experimentarlo como el novicio que debe cruzar el pasadizo negro como la pez de la iglesia iniciática, tropezando con los ojos vendados, llenos de un miedo glacial ante lo desconocido. Pero esta sensación solo me embargaba durante unos breves minutos que pasaban con rapidez. Por lo demás, mis días y mis noches, las semanas y los meses me rodeaban como una telaraña gris y sin consuelo que me asfixiaba y me ataba. Sentía que el aire que respiraba estaba sucio y cubría mis pulmones de una capa espesa y fangosa, y mi cuerpo de un sudor pegajoso y sucio. Asmático y sofocado, en vano me bañaba en nuestro cuarto de baño de mármol verde, que había sido construido como antesala del placer. Mi respiración se hizo cada vez más dificultosa, las fuerzas me abandonaron, mi tuberculosis empezó de nuevo a torturarme. Tosía. Durante la noche me veía sacudido por terribles accesos de fiebre y en la primavera de 1736 escupí sangre. El bueno y pobre Belloc consiguió con un esfuerzo sobrehumano que volviera a irme de viaje. Esta vez me dirigí a Suiza, a la cumbre de las montañas con sus casquetes de nieve y su aire puro, donde las ramas que se balanceaban sobre el chapoteante arroyo de montaña se envolvían con una túnica de hielo resplandeciente al amanecer. El brillo llameante del sol que se desprende de la sombría luz crepuscular con olor a nieve me traía de manera sorprendente y con gran intensidad el recuerdo del nido de águilas de Dreisenberg, aquel castillo desde cuya torre, por la ventana de la habitación, podía contemplarse un paisaje parecido con sus extraños colores y neblinas. En las ventanas abiertas de la pequeña cabaña de caza relucían las estrellas, tan cercanas y brillantes como en aquel entonces. También en esa época estaba pasando por una crisis, y los violentos ataques de fiebre de las diferentes enfermedades físicas y astrales no me habían abandonado desde aquellos días. No me despedí de Corina. Durante 2 días no había vuelto a casa, una circunstancia que facilitó nuestra separación. Debía utilizar las llamas de la indignación que ardía en mí antes de que, con su presencia, volviera a convertirme en una marioneta indefensa. Le dejé una nota escrita.
Esa fue nuestra despedida. De hecho, mi viaje fue una huida. Tenía la esperanza de que si conseguía que el desgastado cuerpo de Luis de la Tourcelle se repusiera, se rompería al mismo tiempo también el lazo que me tenía encadenado a Corina. Quería morir en soledad. El gigantesco horno de alquimia del sol de la alta montaña no podría llevar a cabo el milagro de la transmutación de mi curación, porque en mí no había una importante condición previa, es decir, la voluntad de vivir aquella vida que llevaba. Así que contemplé, sin hacer nada, cómo las fuerzas de la liberación hacían sus progresos en mí. Sumiso, yacía en el horno de la fundición de la noche, deshaciéndome en sudor y sangre. Pero Corina no se apartaba de mi lado. La oscura chusma astral me inoculaba despacio el mortal veneno de los Borgia, como una bofetada fanática que conspiraba contra mí. Hacía aparecer, por arte de magia, el penetrante y dulce olor de su perfume en mi nariz. Me susurraba al oído sus palabras balbuceantes, llenas de lascivia, sus clamores, sus gritos de placer, y proyectaban, con colores encendidos, la imagen de su cuerpo desnudo sobre la pantalla de mis párpados cerrados. También ellos, los lobos, celebraban el cenit de su poder sobre la llama de mi sensualidad, que estaba ya a punto de apagarse y que solo se encendía todavía, una y otra vez, gracias a mi enfermedad. Se enfurecían, se acercaban y rodeaban bailando esa hoguera como un enjambre de luciérnagas embriagadas. A pesar de mi estado cada vez más debilitado, mandaba cartas tranquilizadoras a Peloc y le rogaba que me informara sobre todo lo que sucediera en torno a Corina, ya que ella ni siquiera se tomaba la molestia de escribirme. Solo por medio de mensajeros me hacía llegar algunas pocas palabras, que me arrojaba según su capricho, y que en su conjunto no eran más que mentiras, amables o sarcásticas, dependiendo de su estado de humor. Por Peloc me enteré de que Germaine se había convertido en la señora absoluta de la casa. Dirigía a los criados y organizaba las recepciones en las que, a causa de la nueva pasión de su ama, los juegos de cartas, que cada vez la tenían más poseída, se apostaban grandes cantidades de dinero. Por lo que respecta a los participantes, no se preguntaba mucho por el rango y el título. Cualquiera que Germaine considerara por algún motivo interesante o entretenido, era bien recibido. Aristócratas que se dedicaban a no hacer nada, gentes dudosas, fulleros, hombres y mujeres con inclinaciones enfermizas, actores y cortesanas, llenaban el salón verde, convertido en la sala de juego, desde donde una puerta conducía al dormitorio de Corina. Se produjeron una serie de robos, estafas y escándalos sexuales que solo un alto y respetado cargo de la policía pudo apenas tapar en alguna ocasión. Quien entraba en mi casa comía y bebía a mi costa cuanto quería. Como ya he dicho, Peloc me informaba con toda la intención de todo esto. Lo consideraba una medicina, una droga que me devolvería el sentido común. Él creía que el odio y el desprecio por Corina podrían curarme. Sin embargo, el odio solo es la otra cara de la pasión. Yo me habría redimido si hubiera conseguido que ella me resultara indiferente, si no me hubiera importado en absoluto saber cómo vivía y en qué sucios pantanos se revolcaba todavía su cuerpo. Durante el tercer mes de mi ausencia, Rosalie mató a su Lepitre y luego se suicidó. El modo y manera en que sucedieron estas muertes es digna de mención, y puso de manifiesto aquella emoción que rozaba la locura en que se había agitado aquella mujer mayor enloquecida, empujada por el amor y por unos celos enfermizos. Partió en pedazos, en el sentido literal de estas palabras, a su ídolo, a ese hombre que, con toda seguridad, murió con las primeras cuchilladas, pero al que ella, obsesionada y desdichada, quiso hacer pagar por todo, encontrando en ello por fin su propia satisfacción, después de tanto deseo acumulado, después de tantas lágrimas, después de todo aquel exaltado onanismo espiritual y después de aquella vergonzosa y degradante caída. Lo despedazó y descuartizó, y se bañó en su sangre, porque lo había convertido en un ídolo y nunca pudo abrazarlo, porque había creído en él y había sido decepcionada sin medida y más allá de lo humanamente soportable.
Luego se cortó las venas de los brazos, piernas y cuello. Se echó junto al cadáver destrozado y desangrado, lo abrazó con fuerza y esperó la muerte en ese horrendo, último y único abrazo. La noticia me llegó a través de las líneas conmovidas de Belloc. Fue él quien encontró los cuerpos. El día del entierro, Corinna dio un concierto en su casa en honor de una nueva estrella en el cielo musical, un arpista llamado René Gillet. Ahora podía vérsela en compañía de Martin Allen, el charlatán que era considerado su médico de cabecera. Después de recibir esta carta, guardé cama y obligué a mi cuerpo a no volver a levantarse. ¿Para qué iba a hacerlo? Entre constantes ataques de tos y de asfixia, escupí mis pulmones a pedazos y adelgacé hasta convertirme en un esqueleto, mientras los vacilos de la pasión destruían el resto de mis fuerzas. Mi última y corta carta iba dirigida a Belloc. Le agradecía su amistad, que era lo único de valor que me llevaba conmigo de mi pobre vida. Pero mi último aliento se ahogó en mi pecho con el nombre de Corinna. Había vivido 36 años en el desdichado cuerpo de Louis de la Tourcelle, hecho de pasión y castigado con una exacerbada sensualidad.